Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy les voy a enseñar a confeccionar esta linda blusa de tirantes que se adapta a diferentes tallas. Vamos a realizar el molde de manera muy fácil, sin tanta complicación. Para esto necesitas un rectángulo que mide 20 por 30 o el largo que tú desees. Para realizar la sisa, aquí te vas a bajar 10 centímetros. Esto es para tenerlo como guía. Ahora en la parte de arriba, para el escote, te vas a entrar aquí 11 centímetros. Y de profundidad vamos a bajar desde aquí arriba del rectángulo 8 centímetros. Nos vamos a devolver nuevamente a los 11 centímetros y desde aquí vamos a bajar 4 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que todos estos puntos los vamos a unir con semicurva. Voy a utilizar esta regla, pero si tú no la tienes, lo puedes hacer a mano alzada. Lo que tienes que tener en cuenta es que te quede lo más parecido a la blusa de referencia, es decir, que fíjate que el escote no está muy profundo. Aquí en la parte de abajo te vas a centrar 2 centímetros y vamos a hacer una línea recta que lleve hacia la sisa. Esto lo hacemos porque nuestro cuerpo tiene horma y si no hacemos eso nos va a quedar cuadrada la blusa. Y así de sencillo, de fácil, vas a tener el molde ya terminado. Este te va a servir para la parte delantera y la parte posterior. Este molde lo vas a cortar al doblez de tela. Cuando yo les mencione doblez de tela, para las principiantes, eso significa que la tela viene doblada. Entonces, este molde se adapta para una talla M y L. Pero si deseas uno más pequeño, simplemente le disminuyes 1,5 cm de costura en el ancho. Cuando abran el molde les debe quedar de la siguiente manera. Los tirantes van a medir 32 centímetros. Yo estaré utilizando una tela que se llama RIP, pero voy a utilizar una que es bastante gruesa, y delgada. Esta tela tiene elongación, es decir, estira. Fíjense que aquí la tengo al doblez de tela, es decir, está doblada. Entonces vamos a colocar el molde y vamos a recortar. Pueden colocar alfileres para que sujeten el molde y no se les ruede al momento de que estén cortando, o pueden colocar pesas de costura. Yo les doy esta opción de esta tela, pero si desean ustedes la pueden cortar en cualquier tela que tenga elongación. Puede ser un algodón estrés, una franela, cualquier tejido. Bueno, esta blusa es para mí. Voy a dejarle 6 centímetros más porque no la quiero tan corta, no quiero mostrar tanto fondo, tanta barriga. Entonces, fíjense, me voy a bajar 6 centímetros y voy a cortar porque también le voy a dejar un dobladillo de 2 centímetros porque las prendas quedan mucho más bonitas cuando uno les deja un dobladillo grueso. El molde ya incluye centímetros de costura, pero como yo soy un poquito complicada con las prendas, le voy a dejar centímetro de costura por si de pronto no me gusta tan ajustada o si de pronto la quiero más suelta. Entonces se lo recomiendo también en cualquier tipo de prenda, indiscutiblemente si tiene centímetros de costura ya añadidos, porque mejor que sobre y no que falte. Entonces que de pronto no nos guste la horma que nos da en el instante, de pronto la queramos más suelta, entonces es una opción. Bueno, ya teniendo uno de los moldes cortados, vamos a poner encima de la tela al doblez ese molde y vamos a recortar. Chicas, una opción que también les doy es que si de pronto tienen alguna tela, algún vestido, alguna blusa que sea amplia, que ustedes deseen reciclar, que tenga elongación, no la botemos. De verdad, reciclemos, hagamos nuevas prendas. Yo lo hago en varias ocasiones con algunas prendas que de pronto ya no utilizo, pues las transformo. Fíjense que así me queda la blusa. Si desean, ya saben que ustedes las pueden dejar del largo que quieran, más corta, más larga. Fíjense, la tela tiene elongación. Aquí corté un tirante de 6 centímetros de ancho por el largo de la tela. Ese tirante lo vamos a colocar con el derecho hacia el revés de la blusa, así como están viendo, para ahora pasar una costura recta. Esta es la manera de yo colocar este tipo de bies en los escotes cuando los quiero así gruesos, como está en la referencia de la blusa, porque queda más bonito. Entonces fíjense, para que el escote no les quede abierto,
van a estirar un poco la blusa abajo, el bies no, solamente la blusa, la parte del escote, estiran, fíjense, y van a ir pasando una costura recta al ancho del prensatelas. Eso es para que no les quede el escote así como vaciado. Bueno, ese es un truco para que les quede entalladito. No estoy estirando bastante, no. Fíjense cómo va a quedar. Miren, miren que no queda para nada fruncido, solamente estiré levemente para que recoja un poco y no se vaya a ver embocado. Ahora vamos a doblar. Esta costura la ponemos hacia arriba y vamos a hacer un dobladillo ahí encima. Si a ustedes se les dificulta ir cosiendo así, lo que pueden es invanar o van colocando alfileres así como estoy haciendo yo. Voy acomodando. Cuando vayan a pasar la costura, les debe quedar igual que en la parte de atrás, es decir, ya nosotros pasamos una costura recta, ahora estamos haciendo un dobladillo encima. Bueno, esa costura que le vamos a pasar ahora nos debe casar con la que ya hicimos para que no nos quede doble. Entonces, ahora vamos a pasar esa costura por aquí por todo el borde. Fíjense, aquí por todo el bordecito. Ahora vamos a coser. Hagan un pequeño remate antes de iniciar. Tómense su tiempo de verdad para que esa costura les quede derecha, que no les vaya a quedar torcida, porque esto es importante al momento de ustedes estar elaborando las prendas. Esto es lo que les da ese acabado prolijo, versátil, muy limpio a las prendas. Es el momento de nosotros costurar la ropa, que fíjense que deben de estar las costuras, no deben de estar chuecas, deben de estar derechas. Y este tipo de top básicos son excelentes para comercializar a aquellas personas que de pronto quieran emprender haciendo ropa. Este tipo de top es excelente. Pero eso lo debemos de tener en cuenta al momento de hacer las costuras, nos deben quedar derechas. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo con la otra parte de la blusa. Exactamente lo mismo. Vamos a hacer el mismo dobladillo aquí arriba. Fíjense. Recuerden que deben estirar un poco el escote para colocarlo aquí en el bies. Entonces fíjense, derecho con el revés de la blusa. Y vamos a hacer lo mismo en la sisa. Vamos a colocar aquí alfileres. Si se le dificulta coser enseguida, yo voy a pasar costura recta al ancho del prensatelas por toda la sisa de la blusa. Claro está, deben medir desde donde inicia el tirante los 32 centímetros de largo, ¿ok? Pero antes de eso, fíjense lo que vamos a hacer aquí en esta parte. Vamos a hacer el mismo dobladillo que hicimos en el escote. Entonces vamos a acomodar esto aquí. Parece complejo, pero no lo es. Es fácil, fíjense. Doblan aquí, acomodan aquí en toda la sisa. Ojo, pendiente que ese dobladillo ahí les debe quedar del mismo grueso que del escote, porque si no se verían totalmente disparejo, imagínense. El escote grueso y los tirantes en la sisa un poco más delgado, no, eso quedaría feo. Entonces debe quedar del mismo ancho, ¿ok? Entonces van colocando alfileres, invanen, como sea, pero eso les debe quedar así bien bonitico. Una vez tengamos el dobladillo, bueno, ya saben que vamos a ir a la máquina a pasar costura recta. Nos podemos ayudar de los alfileres hasta donde lleguen los 32 centímetros del tirante. O si desean lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo. Entonces fíjense, igualmente que en el escote, deben ir pasando una costura por todo el borde sin que nos quede torcida. Aquí van donde llega el tirante, vamos a rematar un poquito para que quede bien sujeto. Y aquí vamos a coser el tirante, que ya sería de largo 32 centímetros, recuérdenlo. Entonces vamos con mucho cuidado aquí en esta parte. Aquí ya yo tengo un alfiler puesto donde me dan los 32 centímetros para que no se me olvide. Y saber que ahí tengo que insertar la otra parte de la blusa.
Entonces van acomodando aquí el dobladillo, teniendo en cuenta que me quede del mismo ancho. Y aquí cuando ya llego donde está el alfiler, bueno, miren, les voy a mostrar la parte de atrás cómo debe ir quedando, fíjense. Bueno, ahora, algo que debemos tener en cuenta es que la blusa la vamos a colocar con el derecho hacia arriba, así como está esta. No la van a colocar con al revés o con la parte posterior hacia arriba porque entonces nos va a quedar mal. Seguimos cosiendo hasta donde tengo el alfiler. Luego de eso, como ya les había mencionado, la blusa, la otra parte de la blusa con el derecho hacia arriba, la voy a introducir. Fíjense, hago el dobladillo en la parte de abajo y voy a ir introduciendo la blusa. Sí es de mucho cuidado coser en esta parte porque debemos ir cosiendo tanto la parte de arriba y la parte de abajo y que nos quede derecho. También pueden invanar o colocar alfileres si ustedes desean. Y si ya tienen la práctica, simplemente introducen la blusa y van cosiendo, fíjense. Acomodan, pasan costura recta por todo el borde, deben ir ayudándose bien con las manos. Aquí rematan y ya con esto ya tendríamos el tirante de una parte de la blusa ya terminada. Ya con esto ya habríamos terminado lo que es el tirante de una parte de la blusa. Fíjense que la blusa está cogida en la misma parte de la sisa, ambas partes de la blusa. Miren cómo quedó por dentro, queda bien bonito, las costuras rectas, no están para nada torcidas. En la otra parte de la blusa lo mismo, entonces vamos a colocar el otro tirante de la misma manera como hicimos con ese. Los tirantes nos deben quedar del mismo tamaño, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar los costados de la blusa pasando una costura recta, pero aquí les voy a dar un truco para que esto aquí no les vaya a quedar uno más arriba que el otro, sino que eso les quede bien prolijo ahí, les case perfectamente. Así es como yo lo hago, pues yo les enseño lo que yo sé hacer, lo poquito que yo he aprendido a lo largo del tiempo que llevo cosiendo. Entonces, fíjense, aquí le coloqué un alfiler y voy a pasar una costura zigzag teniendo en cuenta que ese lado no, ya me quedó recto, es decir, las dos partes de la blusa me quedaron perfectamente puestas, fíjense. Cuando abren, así tienen que quedar, no deben de quedar torcidas. Entonces, ahora sí, paso una costura recta. Ese zigzag es para que no, como la máquina hace para hacia adelante y retroceso, entonces me corre las telas y se me hace a mí más fácil y pienso que es más fácil al momento de yo pasar costura en esas partes. Igualmente así hago lo que son cuando voy a cerrar una panty y me queda totalmente prolijo. Es un poquito tedioso, pero es importante que hagamos todo este tipo de cosas porque como les había mencionado, fíjense, es un poco tedioso hacer estas cositas, pero es importante que las hagamos porque así las prendas sean para nosotros, pues nos quedan bien confeccionadas, las costuras tanto por dentro como por fuera nos van a quedar bonitas. Y bueno, pienso que esa es la satisfacción que uno se lleva al momento de uno hacerse algo propio o ya sea para vender, que las cosas nos queden bien hechas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo en este otro costado de la blusa. Fíjense, vamos a pasar un zigzag, pasamos zigzag, rematamos y vamos a verificar si esos costados nos quedaron derechos. Verificamos y fíjense que aunque algunas sean más expertas que otras, fíjense que nos puede quedar torcido. Fácilmente, mire, me quedó mal, quedó torcido, entonces no pasa nada, simplemente descosemos y volvemos a coser. No, eso nos pasa a todas, sea la más experta o la no experta, eso nos pasa a todas. Entonces simplemente, por eso es que la costura es de paciencia, es terapéutica. Nos ayuda a llenarnos de paciencia, a mí me ha ayudado muchísimo, entonces volvemos a coser listo. También algo que les quiero recalcar, cuando ustedes le digan, el molde ya incluye centímetros de costura, no importa, así como yo hice ahorita, déjenle los centímetros de costura porque si se equivocan, tienen de dónde meterle más o dejarlo más suelto, así como ya les había mencionado. Entonces siempre tengan esa precaución, dejar las cosas un poquitico más grandecitas de lo normal, que así como ya les había dicho, es mejor que sobre y no que falte, porque cuando la prenda nos queda
muy ajustada y no nos gusta, pues ya no se puede hacer nada. O nos tiramos la tela, la prenda y listo. Entonces es bueno siempre dejar un margen de costura así ya el molde lo tenga. Luego que ya cerramos los costados, ahora, bueno, mi fileteadora va cortando enseguida. Entonces también dejé ahí centímetros para ese corte y fíjense que aquí abajo voy a emparejar porque está un poquito chueca. Al momento de cortar como que la puse torcida. Entonces verifiquen así, cierren y que les case arriba y abajo, que les quede totalmente derecha. Pasen fileteadora, zigzag, costura francesa. Si no saben hacer esta costura que es para las personas que de pronto no tienen fileteadora o costura zigzag, háganmelo saber en los comentarios y yo les enseño a realizarla, ¿ok? Fíjense como que aquí tumbé la costura hacia un costado y pasé un zigzag pequeñito para que esta parte no me moleste aquí en la sisa de la blusa. Fíjense cómo quedó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a realizar un dobladillo de 2 centímetros. A mí me gusta de este tamaño. De verdad que las prendas me gusta dejarle 2 centímetros porque quedan con acabados más profesionales. Entonces yo se los recomiendo. En esta parte, si tú no tienes la práctica para realizar este dobladillo así enseguida en la máquina directamente, te recomiendo que marques los 2 centímetros donde te da en la blusa, doblas y vas planchando. Planchas ese dobladillo primero antes de coser, o si no, lo que puedes hacer es que le colocas alfileres o también puedes invanar para que te quede de 2 centímetros. Ya yo tengo la práctica, entonces yo lo hago directamente en la máquina. Igual que como en las otras costuras, déjenlas rectas. Algo que deben de tener en cuenta para coser este tipo de telas licradas es que debe ser con aguja punta de bola, porque si no les va a molestar en cualquier máquina que tengan para coser este tipo de tejidos. Córtenle los hilos excedentes a la prenda y bueno, ya este sería el resultado final de la blusa. La verdad es que me pareció muy bonita, así queda puesta. Quedó perfectamente en el escote, me encantan esos tirantes así gruesos. No la dejé tan ajustada. Omitan el desorden que ven en la parte de atrás, por favor. Así queda un taller después de confeccionar algo. Y bueno, como ya saben, dudas o inquietudes en los comentarios.